día, bienvenidos a Postdata. Es lunes 27 de abril y le tenemos las noticias. Magistrados que integran el segundo tribunal colegiado en materia administrativa revocaron por unanimidad la suspensión provisional del aislamiento obligatorio como medida de prevención del coronavirus que había concedido el Juzgado Séptimo de Distrito a un grupo de ciudadanos. México registró 46 defunciones nuevas a causa del coronavirus, con lo que sumó un total de 1,352 fallecimientos y 14,677 enfermos, es decir, 935 más en 24 horas. En Michoacán suman 37 decesos y 220 casos confirmados de COVID-19, además de 47 recuperados. A causa del coronavirus, han fallecido 5 militares y marinos en el país. Además, 117 han enfermado y se encuentran en aislamiento. Por mayoría, el Congreso de Michoacán exhortó al gobierno federal a implementar un programa que contrarreste los efectos de la pandemia por COVID-19 en la economía nacional. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, informó que la cancelación de prácticamente todas las celebraciones religiosas ha disminuido el ingreso de las parroquias y, en consecuencia, se contempla un recorte a la retribución mensual de los sacerdotes. A pesar de la emergencia sanitaria nacional, durante marzo se registró un aumento del 8% en homicidios dolosos en el país, que acumuló un total de 3,000 hechos violentos. Michoacán ocupó el tercer lugar nacional, luego de Guanajuato y el Estado de México. Morelianos fueron sorprendidos con la construcción de una casa sobre un árbol que se localiza en las inmediaciones del obelisco a Lázaro Cárdenas. La idea fue de Guillermo, un hombre que decidió vivir sin ataduras de la vida laboral al terminar su matrimonio. Legisladores michoacanos aprobaron con 19 votos a favor la reforma a su ley orgánica que permitirá se desarrollen las sesiones plenarias y comisiones de manera virtual. Y en los deportes, el exfutbolista mexicano Tomás Balcázar falleció este domingo a la edad de 89 años. Además, Carlos Salcido se convirtió en el primer presidente de la Liga del Balompié Mexicano. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros iniciando esta semana que tiene los últimos días del mes de abril. Estamos por ingresar ya a mayo y con el gusto de cada día le saludo, le agradezco el favor de su atención y le invito a que se quede con nosotros. Le tenemos las noticias más importantes referentes a Michoacán, así es que acompáñenos los próximos minutos. Ya sabe que podemos estar también en contacto a través de la línea de WhatsApp. Se la dejo para que usted pueda mandarnos sus comentarios, críticas, sugerencias. Estamos para servirle. Es 4437-350667. Se lo repito, 4437-350667. Un saludo también a quienes ya están con nosotros a través de Facebook. En este caso nos localiza usted como postdata.news y ahí estamos para servirle. Puede vernos también, puede conocer los detalles de la información viendo las imágenes que le proyectamos de cada una de las notas informativas, y le invito a que nos siga también a través de Twitter. Ahí nos ubica como postdata-news, y claro, en nuestro portal todo el día información de lo más importante que sucede en torno a Michoacán y al país. Ahí nos ubica como www.postdata.news. Estamos para servirle y arrancamos pues con las noticias. El segundo tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo revocó por unanimidad la suspensión provisional
que otorgó el juez séptimo de distrito a un grupo de ciudadanos que solicitaron el amparo de la justicia federal contra el aislamiento obligatorio que decretó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, como medida para prevenir el contagio del COVID-19. Tras la suspensión provisional, la Consejería Jurídica del Ejecutivo promovió un recurso de impugnación luego de que los ciudadanos inconformes argumentaron que el aislamiento obligatorio que entró en vigor el 20 de abril afecta su libertad de tránsito y que es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal suspender ese derecho. La queja fue canalizada al tribunal colegiado, que tras sesionar a distancia resolvió que no fue correcta la suspensión provisional, ya que al concederse la medida cautelar solicitada se ocasionó un perjuicio al interés social. Los magistrados que integran el tribunal señalaron que el decreto del Ejecutivo Estatal tiene como fundamento un interés colectivo, que es evitar la propagación de la epidemia a través del resguardo domiciliario y que esto pudiera verse afectado en caso de que se impida la ejecución de dicha medida. Además, explicaron que el gobernador es una autoridad sanitaria y en consecuencia puede emitir actos a fin de hacer cumplir los preceptos establecidos en la Ley General de Salud, por lo que consideraron que el decreto impugnado no restringe derechos fundamentales, sino que establece una serie de medidas que reducen la libertad de tránsito con el propósito de preservar la salud de los ciudadanos y evitar la propagación del coronavirus. Los magistrados consideraron que fue anticipada la suspensión decretada por el juez al argumentar que el Consejo de Salubridad Nacional decretó una serie de medidas extraordinarias que limitan la movilidad ciudadana ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que los estados tienen facultades para ampliar las prohibiciones en materia de salubridad en aras de salvaguardar los derechos y el bienestar, en específico el bienestar de la población. Ayer mismo uno de los abogados que pues ha trabajado en este tema, que anunció que promovería este amparo y que convocó a todos los ciudadanos prácticamente que quisieran sumarse, Jorge Álvarez, señaló ayer en un tuit lo siguiente, dice: a los más de 1,000 quejosos que promovieron juicio de amparo versus el decreto del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, les comunico que las suspensiones de plano concedidas han sido revocadas. No contamos con fecha para audiencias constitucionales aún. Esto es lo que sucede en torno a este decreto del gobernador, que ha sido polémico y que generó estos amparos y que ahora también generó este fallo que le acabo de comentar. Por ello, le agradezco a Lenin Sánchez Rodríguez, él es consejero jurídico del gobierno de Michoacán, que nos reciba la llamada para hablar justamente sobre este tema. Lenin, ¿cómo estás? Muy buen día. Carlos, muy buen día a ti, a tu auditorio. Felicidades por este noticiero que ha tenido tanto impacto y sobre todo ha sido muy bien recogido por toda la sociedad morelense y michoacana. Carlos, muy bien, felicidades a todo el equipo. Gracias, Lenin. Oye, pues, ¿cómo toma el gobierno de Michoacán, en este caso tú como el consejero jurídico, esta resolución que tenemos entendido, pues les permite continuar con este decreto de aislamiento obligado que publicó en días pasados el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y que había en primera instancia peleado un grupo de ciudadanos importante, varios abogados? Ahorita mencionaba yo a Jorge Álvarez, recuerdo también a Ignacio Mendoza, que habían tramitado estos amparos, pero que ahora, por lo menos momentáneamente, les dan a ustedes la razón. ¿Así lo ves, Lenin? Mira, Carlos, hasta este momento al gobierno del estado no nos ha llegado la notificación. Estamos todavía en espera de conocer a detalle el documento que se ha hecho, del que se ha hablado a partir de la noche del día de ayer. Uh-huh. Estamos en espera de esta notificación de manera oficial. Lo que sí te puedo comentar, Carlos, es que el decreto que busca el confinamiento para aquellos que no hemos entendido ante la situación en la que estamos, tiene como
principal objetivo el cuidar la salud de los michoacanos. Creo que algunos compañeros se adelantaron, inclusive antes de conocer el decreto, mencionaron que era violatorio del artículo de la Constitución, que el estado de excepción que proponía el gobierno de Michoacán, que cabía en el artículo 29, y que solamente era facultad del presidente de la República el limitar, restringir garantías individuales, y que estas tenían que ser aprobadas por el Congreso de la Unión y a su vez por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, estuvimos señalando en los días anteriores, el decreto de confinamiento obligatorio no tiene nada que ver con el artículo 29 de la Constitución. El decreto de confinamiento está basado en el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la salud que se establece en el artículo 4 de la Constitución, en el artículo 11 que limita la libertad de tránsito ante situaciones administrativas, situaciones jurídicas, en este caso ante las decisiones de las autoridades sanitarias correspondientes. Y eso fue lo que nosotros hicimos valer en su momento cuando se otorga la suspensión a varios ciudadanos ante estas convocatorias de generar amparos. Nosotros lo que hicimos valer pues es un recurso que existe en la propia ley de amparo. Creímos que no, el juez de distrito se había extralimitado porque, repito y reitero, no hay y no tiene nada que ver el decreto con el artículo 129. El decreto de confinamiento se basa en las facultades concurrentes que tiene las entidades federativas en materia de salud, que están establecidas en el artículo 4 de la propia Constitución Federal y que también refieren al artículo 73, fracción 16ª de la Constitución Federal. Luego a veces nos hace falta leer la Constitución en conjunto. La Constitución cuenta con diversas normas jurídicas, normas de derechos humanos, normas territoriales, en fin, varios autores han señalado esta parte. A veces si nos quedamos únicamente en las normas de los derechos humanos, nuestra visión queda reducida. Y yo creo que esto es importante porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde que en 1998 nuestro país queda bajo su competencia, la Corte lo que ha venido resolviendo es las omisiones de los gobiernos de la República. Eso es lo que, ante las muertes de Juárez, ante el caso Rosendo Radilla, ante el caso Castañeda Guzmán, la mayoría de los casos, las resoluciones de la Corte condenatorias al Estado mexicano han sido por sus omisiones. Y esto es lo que el gobierno del Estado de Michoacán no quiso tener ante la situación que hoy estamos viviendo en el mundo, en el país, en el Estado. Era importante regular en la materia de movilidad. No se está restringiendo, se está permitiendo que aquellos que tengamos que buscar comprar comida, hacer un trámite bancario, asistir a una persona de la tercera edad, aquellos únicamente que tengamos que salir a lo más elemental, lo hagamos. Pero no tenemos que andar jugar en torneos de fútbol, en las fiestas de la colonia. Estamos en una pandemia, Carlos, y eso es lo que el gobernador pedía a todo el equipo, que fuéramos conscientes y que le apoyáramos, porque el derecho a la salud, si no hay salud, si no hay vida, pues no va a haber libertad de tránsito. Y eso fue lo que le pedimos al tribunal colegiado que revisara esta parte en la cual no tiene que ver nada el artículo 29, tiene que ver las facultades concurrentes, y entiendo que esa parte es una de las que se están tomando en cuenta, el hecho de que el gobierno del Estado, como todas las otras entidades, es autoridad sanitaria, es autoridad que puede establecer limitaciones a la movilidad. Mira, el último decreto del gobierno federal nos da la razón. El último decreto que publica esta semana, corrigiendo ahí algunos detalles, el que publicó a media semana, y que también lo señalamos en este recurso de queja, establece que las autoridades de las entidades federativas pueden dictar medidas en relación a la movilidad. Es decir, el mismo gobierno federal, además de que reconoce a las autoridades estatales
su carácter de autoridades sanitarias. Eso fue lo que se hizo valer, y entonces estamos en espera de la notificación de esta queja que presentamos, que tiene como único objetivo lo que ha propuesto el propio señor gobernador, y que tiene que ver con esa búsqueda del bien común, ese cuidado a aquellos que no entendemos. Sabemos que tenemos derechos, sabemos que es importante hacerlos valer, pero a veces esos derechos pueden seguir provocando contagios, y hoy estamos en una situación sui generis. El decreto tiene una fecha de vencimiento, no es un decreto abierto, es un decreto que además establece protocolos para seguridad pública, para salud, y que estos deben ser cumplidos siempre con pleno respeto a los derechos humanos. Carlos. Lenin, ¿qué sigue finalmente? Imagino que los abogados que fueron a la búsqueda de este amparo tendrán alguna posibilidad legal todavía de insistir en él. ¿Tienen manera? Esto no es definitivo, digamos, este medio de impugnación que ustedes presentaron y que ahora les dan la razón, por lo menos momentáneamente, entiendo yo. ¿Tendrían todavía otra posibilidad los quejosos de buscar alguna resolución a su favor vía legal? No, en este caso ya no. La queja que fue presentada es la última instancia, bueno, es el último recurso, mecanismo para poder, en este caso, lo que tiene que ver con la suspensión provisional, las suspensiones de plano que se concedieron. Lo único que queda es esperar a la audiencia constitucional, que se llevará a cabo una vez que se reanuden actividades en la Suprema Corte, que el Consejo de la Judicatura de la Federación establezca la reanudación de actividades. Hay que decir, ellos también suspendieron el derecho de acceso a la justicia por la misma situación de la pandemia, y que para entonces ya será intrascendente, Lenin. Y que para ese entonces, bueno, ya la movilidad, pues lo que en ese momento ya se supone que estaremos en otra situación, que precisamente por eso se va a levantar, o se levantaría en todo caso, ¿no? Aquí la parte importante es, no es una situación de competencia del presidente de la República, es una situación que tiene y que ha sido y que debe ser reconocida la competencia de los estados para en este tipo de situaciones. Pues no tenemos por qué esperar, no tenemos por qué ser omisos, así como la Corte nos ha dicho mucho en materia de derechos humanos, no lo podemos hacer. Yo no me imagino ante una situación de una contingencia mayor en alguna colonia, en algún municipio de Michoacán, que tengamos que esperar ante alguna posible explosión, tengamos que esperar a que el presidente de la República desaparezca y el Congreso. En fin, hay decisiones que se tienen que tomar, y la concurrencia se da en varias materias, en protección civil, en educación, en salud, en jóvenes, en fin. Las materias concurrentes se establecen como parte también de nuestro federalismo dentro de nuestra Constitución, y eso es lo que nosotros estamos haciendo valer, y que planteamos en su momento al Tribunal Colegiado en materia administrativa y del trabajo. ¿Cuándo vence la fecha de este aislamiento obligatorio, Lenin? Recuérdanos, por favor. En el artículo transitorio se establece que para el 17 del próximo mes. 17 de mayo. De mayo, es correcto. Esperemos que ya para ese entonces las cosas pues estén hayamos mejor. reducido Muy bien. la pandemia. ¿Sí? Lenin, te agradezco que nos haya recibido la llamada para conocer tus impresiones de este fallo que ha dado este tribunal, y estaremos pendientes de cómo evolucione, te estaremos ahí buscando en dado caso de ser necesario. Carlos, estamos a las órdenes de todo tu público, y bueno, atendiendo la recomendación que se ha dado, lo más importante para todos en este momento es que nos quedemos en casa. Muchas gracias y estamos atentos. Gracias, buen día. Hasta luego. Bueno, ahí tiene usted lo que sucede con este decreto que ha sido controversial, como aquí le hemos ido mostrando, le hemos ido platicando, y bueno, el gobierno de Michoacán presentó este medio de impugnación justamente para evitar el amparo que habían logrado una buena cantidad de ciudadanos, procurando el respeto a sus derechos humanos. Un tema controversial que
le da la razón ahora a este segundo tribunal colegiado en materia administrativo al gobierno de Michoacán. Ahí tiene usted los detalles. En otras noticias, pero bueno, vinculadas a este mismo tema, en México ya son 1,351 personas las que han fallecido a causa del COVID-19. Vale destacar que se registraron 46 nuevos casos en las últimas 24 horas. Además, la cifra de enfermos se incrementó, a 14,677 en total en todo el país. En el reporte de Michoacán se informó que al corte de este domingo se registraron 37 fallecimientos por COVID-19, es decir, 5 más en las últimas 24 horas, y en el caso de los enfermos se confirmaron 220, esto es que creció en 11 después de lo que habíamos conocido del sábado. El mayor número de enfermos se registra en el puerto de Lázaro Cárdenas con 82, luego sigue Morelia con 36, y Uruapan, que alcanzó 13 personas contagiadas. Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en México, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó 4 muertes y 82 casos confirmados, mientras que la Secretaría de la Marina registró un deceso y 35 elementos contagiados. En conferencia matutina, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y el titular de la Armada Marina, Rafael Ojeda Durán, detallaron que la situación que registra cada una de las corporaciones en este tema. Hemos tenido cuatro muertes y actualmente tenemos 9 hospitalizados. Ninguno de gravedad, todos están siendo atendidos, pero sí ya tuvimos el deceso de 4 de nuestros elementos, 3 el activo y un militar en retiro. Por parte de la Marina también tenemos casos. Aquí en la Ciudad de México tenemos alrededor de 26 elementos que están internados, no están graves, están delicados. En Veracruz sí tenemos 4 elementos intubados, que sí, uno de ellos está un poco delicado, y ha fallecido un elemento en Manzanillo, era un capitán retirado. Así las cosas en la Sedena y la Marina. La Arquidiócesis de Morelia trabaja en conjunto con otras instituciones y autoridades de todos los niveles para ayudar a los más vulnerables ante esta pandemia del COVID-19 en todo el país. A esto lo dio a conocer ayer el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, quien explicó que en la última reunión del Consejo Permanente de la Comisión del Episcopado Mexicano se acordó generar un plan de aportación de la Iglesia Católica. Refirió que el modelo nacional partirá de la estrategia que se implementa en Michoacán, donde han creado una red llamada COVID Humanitaria, en la que también participan el gobierno del estado, el ayuntamiento de Morelia y una representación del gobierno federal. Estamos buscando generar un plan nacional de atención y de aportación de la Iglesia Católica ante la pandemia del coronavirus. Entonces, en unos días más sacaremos un documento donde presentaremos con toda precisión lo que estamos buscando ofrecer como Iglesia Católica en el tema, esos 4 temas que mencioné, y además ya en temas específicos, por ejemplo, en el tema de trabajo, en el tema de familia, en el tema de desarrollo social y económico, y de cómo vincularnos con las autoridades de todos los niveles, con la sociedad civil. Además, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, informó que la cancelación de prácticamente todas las celebraciones religiosas, donde también mencionó las bodas, los 15 años, etcétera, ha disminuido el ingreso a las parroquias y en consecuencia se contempla un recorte a la retribución mensual que le entregan a los sacerdotes. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, informó mediante una conferencia vía web que la contingencia sanitaria por la cual atraviesa el país ha provocado la cancelación de eventos sociales tales como bodas, 15 años, primeras comuniones y más.
Esto mismo ha afectado la economía de la Iglesia Católica, ya que no tienen un ingreso por dichas celebraciones religiosas. Yo creo que la inmensa mayoría se han cancelado. Yo puedo decir personalmente, todas las celebraciones que he tenido programadas para estos días, fiestas patronales, bodas, bautizos, todo lo que yo tenía programado para realizar, personalmente me lo han cancelado, todo. De hecho, para mí es como lo que yo doy por hecho, que la inmensa mayoría de las celebraciones especiales se han cancelado. En cuanto a la repercusión económica, el arzobispo refirió que no se tiene un monto definido de los ingresos que no han percibido, pero detalló que están buscando llegar a un acuerdo con los sacerdotes para disminuir su retribución mensual y utilizar los fondos parroquiales para ayudar a los trabajadores en circunstancias menos favorables. Estamos buscando primero hacer el acuerdo conveniente con los sacerdotes, de manera que podamos en un momento dado ir haciendo lo que los sacerdotes reciben como su retribución y su mensualidad, pues poderla ir ajustando de acuerdo a las circunstancias actuales y utilizando lo que hay ya de fondos parroquiales o de fondos pastorales en las instancias de la diócesis. Cuestionado sobre la situación de algunas parroquias donde se siguen realizando celebraciones eucarísticas y sin cumplir con las medidas sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus, el arzobispo refirió que esto depende del criterio de los sacerdotes. Además detalló que los eventos se realizan debido a que los feligreses se empeñan en que se lleven a cabo, aun cuando solo pueden asistir de 10 a 15 personas. Reportó para Postdata Alan. Ahí tiene usted a la Iglesia Católica, en específico en este momento a los sacerdotes, pues también los está alcanzando la crisis con el tema de la pandemia. Vamos a ir a una breve pausa. Antes déjeme leer algunos de sus mensajes. Les agradezco de antemano. Nos llegan vía WhatsApp que nos hace llegar Víctor Pérez. Dice que ayer salió por necesidad y los del transporte público no respetan las recomendaciones de llevar el cubrebocas, al igual que bastante gente que aún que aún llevan paradas. Le hizo la observación al chofer y se molestó. Gracias, Víctor. Sí, lamentablemente nos hace falta pues un poquito más de comprensión a todos ante lo que está sucediendo. Mario Magaña nos manda un abrazo y saludos a un servidor, a Verónica García, también parte de este proyecto. Felicidades a todo el equipo por este proyecto que inició con éxito, por su profesionalismo y entrega. Gracias al profesor Mario Magaña. Gustavo Silva Romero dice, gracias por la aclaración, es importante que todos nos cuidemos. Rafael Soto nos comenta, importante entrevista, refiriéndose seguramente a lo que acabamos de platicar con Lenin Sánchez, el consejero jurídico del gobierno de Michoacán. María del Carmen Villa, buen día, Carlos, solo te quiero comentar que ayer, como de costumbre, acudí al mercado conocido como el de la feria, llamado oficialmente Mercado de Lucha contra la Carestía. De verdad es una pena que ahí no se respete a los ciudadanos, que ahí no se respete por los ciudadanos las medidas de seguridad implementadas. Acuden familias completas con niños desde meses de nacidos hasta 3 y 5 años, así como mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, exponiendo enormemente a este grupo de personas vulnerables ante esta pandemia. Gracias también a María del Carmen Villa. Gustavo Silva dice, ojalá que el arzobispo realmente lo haga y no solo sea por aparecer y tener un momento en los reflectores. Me imagino Gustavo se refiere a este apoyo que está generando la Iglesia Católica con las autoridades de todos los niveles para apoyar a los más necesitados. Bueno, pues gracias a todos por sus comentarios, críticas, sugerencias. Estamos para servirles. Una breve pausa. Regresamos. Postdata. Periodismo responsable. Continuamos. Quédate en casa. Ante la emergencia sanitaria, Postdata se solidariza con los negocios morelianos que ante la emergencia sanitaria entregan sus productos a domicilio. Cuídate y cuida a tu familia a la par que apoyas el comercio local. Estación 52 Grill te ofrece los siguientes paquetes:
Combo doble. Incluye 2 hamburguesas con queso, tocino, chile toreado y papas a la francesa, además de 2 bebidas por 150 pesos. Combo cuádruple. Incluye 4 hamburguesas y 4 bebidas por 280 pesos. Contáctanos en el número telefónico 4434-056866. El horario de servicio es de 2 de la tarde a 9 de la noche. Tortas Acueducto 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, pierna, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 38 24 99, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado a la zona de la salida a Mil Cumbres, salida a Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Tonerama, todo lo que ocupas en consumibles para tu computadora o impresora. Basta que nos llames y con gusto te enviamos el cable, tóner o memoria que necesites para que realices tus actividades profesionales y de entretenimiento en tu casa. Además, tenemos ofertas en computadoras e impresoras. Estamos para servirte. Llámanos a los teléfonos 314-6941 y 4431-576249. Quédate en casa. Reporte vial. Ya estamos de regreso, gracias por su paciencia y vámonos a las calles de Morelia, donde se encuentra ya Paco Sotomayor para platicarnos cómo se encuentra la vialidad en esta mañana. Paco, buen día, adelante. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días amigos que nos hacen el favor de estar con nosotros sintonizándonos. Muchas gracias, mi queridísimo Ernesto Magaña, que estás a través de las redes sociales. Estamos viendo que estás siguiendo la transmisión de Postdata. Pues que bueno, así como tú, amigo, mucha gente de la zona de la Colonia Ventura Puente, un abrazo enorme a todos. Vamos a estar, después de la tormenta va a regresar la calma. Vamos a quedarnos en casa, lo has dicho, Carlos. Vamos a quedarnos en casa. Falta poco, estamos por salir, pero si todos no le ponemos las pilas, no nos echamos a echarle ganas, esto puede alargarse más. Fíjate que ya lo has comentado, de diferentes colonias, fraccionamientos, nos llaman y nos dicen, Villas del Pedregal, parece que aquí a ellos no ha pasado nadie a avisarles, y que sigue la fiesta, sigue la vendimia, y no pasa nada. Asimismo, en la colonia López Mateo, cerca del templo, siguen las, pues, todo con normalidad. Para ellos vemos mucha gente en la vía pública, en las colonias, aquí en el centro se han implementado operativos en las plazas principales, San José, San Francisco, la de Armas, en la Benito Juárez, todo se ha implementado operativos, pero parece que la gente no quiere. Vemos aquí en la Plaza Capuchinas, habían puesto los listones para que la gente no se sentara en las bancas, pues ya los listones están nomás de adorno, están tirados. Vemos que aquí la gente no entiende, sigue como si nada, principalmente
La gente adulta es la que está sentada en las bancas, en las plazas públicas, y que dicen, bueno, no creo que me pase nada. Porque hay que entender, si no quieren, pues mira, no los puedes llevar a la fuerza, dicen en las autoridades sanitarias, que no puede la fuerza pública llevar a la gente a su casa. Entonces, ¿quién los va a llevar a su casa? ¿Cómo los vas a meter? La gente no entiende, y así están las cosas. Fin de semana muy movidito aquí en la capital, veíamos en los mercados la gente pues sigue asistiendo a sus compras, pero hay que llevar nomás precaución, ser precavido, no ir pegado de la gente, no ir tan cerca para evitar algún contagio viral. Pero comentarte cómo están las avenidas. Calzada Juárez presenta un avance óptimo, sin complicaciones en ambos sentidos. Asimismo, Avenida Universidad J. Mújica, en esta zona sur de Morelia, sin ningún contratiempo. Eugenio Molina nos reporta la zona de Mozart, lo que es aquí Avenida Camelinas, también sin ningún contratiempo. La subida que va a Lomas de Santa María, también con buen avance en ambos sentidos. ¿Cómo se encuentra la salida de Mil Cumbres? Rápidamente, la Jerry Ramírez nos reporta circulación aceptable en este crucero, no tenemos complicaciones. Salida a Charo con algo de carga vehicular. Recuerde que aquí es la llegada del transporte público en diferentes rutas y que aquí transbordan, y esto se nos ocasiona algo de complicación en el mercado de abastos con algo de normalidad. Aquí no tenemos tanta complicación vial en esta zona del norte de la capital. Salida a Quiroga, fíjate que estoy viendo que están levantando nuevamente el pavimento aquí en la lateral, que estaba ya terminado y que en próximos días iban a entregar la obra. Desconozco por qué están levantando el pavimento en esta lateral, que viene de lo que es de Pedregal hacia lo que es, o más bien de Décima hacia Pedregal, es donde están levantando el pavimento. Voy a llevar las imágenes en unos minutos más, vamos a ir al lugar, nos vamos a trasladar para que usted vea qué es lo que está sucediendo en estas obras que pues son interminables. Nos dicen que ya ahora no terminaron el 15, que las van a terminar después de los primeros días de mayo. Pues sí lo creo, porque son unas obras que le falta mucho en esta zona del poniente de la capital. Así las cosas en esta mañana. Quédese en su casa. Excelente día para todos. Gracias, Paco, buen día. Buen día. El reporte vial, y vámonos con más noticias, porque con posturas encontradas en relación a las medidas que han implementado Federación y Estado frente a la pandemia por COVID-19, diputados michoacanos llamaron a dejar a un lado intereses personales, partidistas y de grupo para tomar las decisiones adecuadas que eviten la muerte de miles de personas por el coronavirus y amortiguar los efectos que tendrá en la economía nacional. En la tribuna legislativa, legisladores de oposición denunciaron los recortes que aplicó el gobierno federal a las instancias de salud y pidieron al presidente asumir su responsabilidad como máxima autoridad de salud. Aquí las declaraciones del líder parlamentario del PRI, Eduardo Orihuela, y del PRD, Antonio Soto. Implementar una política de gasto contracíclica que considere un aumento del gasto en inversión pública en coordinación con estados y municipios. Implementar un programa de garantías de la banca de desarrollo para las empresas pymes mediante la participación de los bancos comerciales. Fomentar las exportaciones nacionales. Facilitar la reconfiguración de las cadenas de producción en México por la expansión del coronavirus. Congreso de Michoacán a las autoridades federales en voz de Araceli Saucedo Reyes. Le había hablado de otros diputados, pero no, es la diputada Araceli Saucedo Reyes. Y vámonos también con otras noticias, porque a pesar de la emergencia sanitaria nacional, durante marzo se registró un aumento del 8%, así como usted lo escucha, del 8% en los homicidios dolosos en el país, que acumuló un total de 3,000 hechos violentos. Michoacán ocupó la tercera posición a nivel nacional, solo detrás de Guanajuato y el Estado de México en cuanto a ejecuciones o muertes violentas. El secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reconoció que durante marzo se registró un aumento en el homicidio doloso, ya que llegó a 3,000 hechos violentos, lo que representa un aumento superior al 8% respecto a febrero y de 3.73% en relación al arranque de la administración López Obradorista en diciembre del 2018.
De acuerdo a las cifras federales, Guanajuato ocupa el primer lugar en número de homicidios, con un total de 1,163 entre enero y marzo de este año. Le sigue el Estado de México con 730 y en tercero Michoacán con 685. El mes pasado tuvimos un ligero incremento que llega a 3,000. No obstante, podemos decir que estamos prácticamente en la línea de contención. De no tener esta línea de contención que ha tenido altas, pero también ha tenido bajas relevantes, estaríamos en este punto, que sería la tendencia histórica. Aquí es uno de los rubros de la incidencia criminal donde estamos poniendo mayor esfuerzo, particularmente en el estado de Guanajuato, que es el estado que contiene el mayor número de homicidios dolosos. Precisó que pese al pico de marzo en la incidencia delictiva general, el país se encontraría en una tendencia a la baja, ya que los 7,800 delitos del fuero federal son una cifra menor en relación al 2018. En el caso del feminicidio, Durazo Montaño informó que en el primer trimestre del año murieron asesinadas 244 mujeres en todo el país. No obstante, precisó que el dato representa una baja histórica del 22% en relación al 2018 y explicó que incluso el país registra una tendencia de contención y reducción de este delito. La tendencia histórica y es no solo una línea de contención, sino una clara tendencia a la baja, no obstante que tengamos algún pico como el mes pasado y hace 6 meses también tuvimos otro pico, pero la tendencia en conjunto es afortunadamente a la baja. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó falta de coordinación con los gobiernos estatales para combatir la violencia. Por el contrario, consideró que las cifras son muestra de que el crecimiento económico no es suficiente para terminar con la incidencia delictiva. Ejemplificó con el caso de Guanajuato, al señalar que es uno de los estados que ha logrado hasta 10% de crecimiento anual en su economía, pero ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos. Se pensaba que crecimiento era igual a bienestar y no necesariamente. Lo otro es el nivel o el grado de corrupción, de complicidades, de componendas que se da entre autoridades y delincuencia. Es otro elemento a considerar. En el informe mensual de seguridad, se informó que durante marzo se registraron 82 secuestros en el país, lo que representa una disminución de 46.50% respecto a diciembre del 2018 y 2.13% en relación a febrero. Con imágenes de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Ahí tiene usted los números, crece un 8% los homicidios dolosos en el país y Michoacán es tercer lugar nacional en cuanto a la cantidad que reporta de este tipo de situaciones, homicidios dolosos, detrás solamente de Guanajuato y el Estado de México. Y bueno, lamentablemente la violencia no para. Mi estimado Conrado Álvarez, ¿cómo estás? Buen día. Así es, mi querido Carlos, muy buenos días, un gusto saludarte, por supuesto saludar a todos los amigos que siguen la transmisión. En Zitácuaro una mujer fue asesinada de un impacto de bala a manos de unos sujetos que irrumpieron de forma violenta en su domicilio, según la información proporcionada por la policía. Trascendió que el acontecimiento fue en una vivienda de la calle Guillermo Prieto Poniente, en la colonia Damaso Cárdenas. A la zona acudió el personal del heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Zitácuaro, mismo que confirmó el deceso de la agraviada. Ante lo ocurrido, el perímetro fue resguardado. Minutos después arribaron los agentes y los peritos de la Fiscalía Regional y se encargaron de la recolección de evidencias. En la labor noticiosa se supo que la fallecida fue identificada por sus seres queridos como Griselda, de 37 años de edad. El móvil del asesinato es ignorado, pues es investigado ya por las autoridades encargadas de este asunto. En Tacámbaro también 2 habitantes de la localidad de San José Buenavista fueron localizados muertos a tiros dentro de una camioneta. Esto a la orilla de la carretera que conecta a
Cámbaro con la comunidad de Irapeo. Los occisos estaban al interior de una camioneta Mitsubishi L200 de color rojo con placas del Estado de México. Esta fue observada por otros automovilistas, mismos que al aproximarse se percataron del crimen. La gente llamó a la policía y los representantes de la ley llegaron a la zona acompañados de unos paramédicos de protección civil. Estos últimos confirmaron el deceso de las dos víctimas y el área fue acordonada en apego a la cadena de custodia. Durante las investigaciones de la Fiscalía Regional, se pudo saber que los fallecidos fueron reconocidos por sus deudos como José Guadalupe, de 21 años de edad, y Rafael, de 34 años de edad. En la escena del crimen, los peritos hallaron 12 casquillos percutidos para arma de fuego calibre 9 milímetros. Los empalaron para continuar con las investigaciones con relación a este asunto. Y Uruapan sigue siendo uno de los focos rojos de inseguridad. Allá los ocupantes de una camioneta fueron asesinados a balazos al ser perseguidos por unos pistoleros. El acontecimiento movilizó a la policía y a la Guardia Nacional. Al final no hubo detenciones relacionadas con el caso. Trascendió que los agraviados iban en una Dodge de color gris cuando de pronto fueron agredidos a tiros por unos gatilleros que se desplazaban en un carro de color negro. Así se desató una persecución por varias calles de la colonia Los Ángeles, hasta que los afectados fueron alcanzados por los delincuentes mismos que los acribillaron a tiros y después se dieron a la fuga. El doble homicidio fue cerca de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. El perímetro fue acordonado por el personal de seguridad pública. Se dijo que los difuntos están en calidad de desconocidos y son personas de entre 40 y 45 años de edad. No se descarta que este asunto tenga que ver con los ajustes de cuentas entre grupos criminales rivales. Así lo dijeron contactos policiales. Mi querido Carlos, la información, excelente inicio de semana para todos. Gracias, Conrado, buen día, buena semana. Estamos al pendiente, muy buenos días. Bueno, y tiene usted la información del ámbito de la seguridad en el territorio estatal, que lamentablemente sigue siendo el tercer lugar nacional, o sea, posicionado, mejor dicho, en esta evaluación, en el tercer lugar nacional en cuanto a homicidios dolosos. Caray, ojalá que esto cambie pronto, ojalá entendamos que la violencia no es la solución a ningún problema. Ojalá lo entendamos pronto. Déjeme platicarle que morelianos fueron sorprendidos construyendo, como usted va a escuchar, una casa sobre un árbol ahí en las inmediaciones del obelisco a Lázaro Cárdenas de Morelia. La idea fue de un hombre llamado Guillermo, quien dijo decidió vivir sin ataduras ya de ninguna clase, menos de ataduras laborales, y todo esto lo decidió tras terminar con su matrimonio. Mire usted. El pasado viernes sorprendió a los morelianos encontrar una casa de madera arriba de un árbol localizado en las inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas, por lo que en Postdata nos dimos a la tarea de investigar sobre esta edificación con que la mayoría de las personas soñamos desde niños. Guillermo es un hombre que ronda los 40 años de edad, que vivió en parques y jardines de la capital michoacana durante algún tiempo. Tiene 3 hijos, pero su matrimonio concluyó desde hace 3 años. Cuenta que su motivación para tener este lugar en donde vivir en plena libertad fue la palabra de Dios. Tenemos que vivir en la tierra de nuestro Padre sin pagar por ello, de ninguna manera. No tenemos por qué comprar la tierra de nuestro Padre que nos ha dado para vivir, mucho menos pagar para vivir en la tierra de nuestro Padre, o sea, como una renta. ¿Sí? Nuestro Padre, por eso yo vivo así, en jardines y demás. Desde noviembre inició la construcción de su hogar improvisado, para lo cual poco a poco juntó tarimas, tablas y cartones de los comerciantes que le regalaban. La familia de Guillermo es consciente de su decisión, por lo que junto con sus amigos lo invitan constantemente a que regrese, lo cual él dice ha encontrado un nuevo hogar. Es un sueño que se puede hacer realidad, mi hermano. Todo está en que nos acerquemos a Dios. Mira, muchos, dime es cierto o no, desesperadamente nos preocupamos por nuestros negocios, por hacer a nuestra casa, por obtener poder, tener riqueza. Sin preocupación de perder su casa por incurrir en una ilegalidad, Guillermo señaló que no hace daño a nadie, que es respetuoso con las personas y cuida su nueva casa, e invitó a las personas para que su historia sea un motivante para voltear a Dios y buscar la felicidad. Un día después de esta entrevista, Guillermo fue desalojado por el Ayuntamiento de Morelia, por lo cual se desconoce el rumbo que habrá tomado. Reportó para Postdata Fernando Salgado.
Ahí tiene usted lo que sucedió con Guillermo después que logró hacer, como usted se puede imaginar, quienes nos escuchan en la radio, una casa arriba de un árbol. Usted que nos sigue a través del Facebook, bueno, pues ahí la pudo apreciar. Increíble, efectivamente, una pequeña casa en un árbol de las inmediaciones del obelisco a Lázaro Cárdenas, pero como usted escucha, ya fue desalojado. Esto pues generó bastante ruido en redes sociales, sobre todo el pasado viernes, pero finalmente las autoridades, como usted escucha, tomaron cartas en el asunto. Ahí pues la historia de Guillermo y luego el mensaje que nos deja de disfrutar de la vida, de acercarnos a Dios. Era una de sus pretensiones, dejarle este mensaje a los morelianos. Tenemos la información deportiva, así es que los dejo con Luis Manuel Baeza. Postdata Deportes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Postdata y de Box 103.3. Vamos a ir rápidamente con la información de los deportes y comenzamos con información del fútbol mexicano, y es que el día de ayer Tomás Balcázar, exjugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara y exmundialista con la selección mexicana, así como también el abuelito de Javier el Chicharito Hernández, habría ingresado a un hospital en la ciudad de Guadalajara desde el pasado viernes y debido a complicaciones médicas, falleció desgraciadamente la madrugada de este domingo 26 de abril a la edad de 89 años. Balcázar debutó con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara en 1948 y se retiró también con el rebaño, el cual fue su único equipo en 1958, formando parte del llamado campeonísimo, ganando el primer campeonato en la era profesional con los tapatíos en la temporada 1956-1957 y también quedó campeón en el campeón de campeones del año de 1957. Hay que recordar que también asistió a la Copa Mundial de Suiza 1954, justa mundialista, en la cual anotaría un gol a la selección de Francia en la derrota del tricolor 3-2. Su nieto Javier el Chicharito Hernández, hay que decir que conseguiría anotarle también un gol a la selección de Francia 46 años después, en la victoria de la selección mexicana contra los galos en el Mundial de Sudáfrica 2010. Y continuando con información del fútbol mexicano, te comento que precisamente también Carlos Salcido será el primer presidente de la nueva liga de fútbol profesional, la Liga Balompié Mexicano. La noticia del nombramiento de Salcido como presidente de la LMB, la dio a conocer precisamente uno de los nuevos equipos, que se trata de el Ensenada FC, quienes por medio de su cuenta de Twitter felicitaron al exmundialista por su nombramiento. Hay que recordar que, Carlos Salcido se retiró hace algunos meses del fútbol profesional, jugó para los equipos de Chivas, Tigres, el PSV Eindhoven de Holanda, el Fulham de Inglaterra y también con los Tiburones Rojos del Veracruz, y será la primera vez que se desempeñe en un cargo como directivo, pero lo hará precisamente en la Liga Balompié Mexicano, que será la nueva competencia de la Liga MX. Y dejamos información del fútbol soccer y pasamos a información del fútbol americano, y es que, como ustedes saben, este fin de semana se estuvo desarrollando precisamente el draft 2020 de la NFL, el primero que se realizó también de forma virtual, y a pesar de esto, hay que decir que estuvo lleno de sorpresas como cada año. A continuación precisamente les vamos a presentar a los equipos ganadores y perdedores de este draft. Sin lugar a dudas, uno de los equipos que fue ganador, hay que decir que fueron los Miami Dolphins, quienes llegaron con la mayor cantidad de picks disponibles que cualquier otro equipo. Además de esto, Miami se quedó con el esquinero Noah Ibonet de Arbonne, el safety Brandon Jones de Texas y el tackle ofensivo Robert Hunt proveniente de Luisiana, además del ala defensiva Raquan Davis de Alabama y el liniero ofensivo Salomon Kindle. Hay que decir que también tuvieron a uno de los mejores prospectos y considerados también el mejor quarterback de este draft 2020. Estamos hablando de Tua Tagovailoa, que va a estar precisamente con el equipo de Miami. Mientras tanto, hay que decir que también hubo equipos que realizaron un draft pésimo. Uno de ellos, y el considerado que hizo el peor draft en el 2020, fueron los Green Bay Packers, que comenzaron con la polémica decisión de seleccionar al quarterback Jordan Love en la primera ronda. Hay que decir que es un joven quarterback que no era considerado como uno de los mejores disponibles. Y esto obviamente causó revuelo precisamente con los cabezas de queso. De nuevo cuenta, hay que decir también que los Packers no seleccionaron a ningún receptor, algo que es uno de los mayores problemas para los cabezas de queso, ya que se esperaba que seleccionaran al menos un receptor para darle armas a Aaron Rodgers en esta nueva campaña de la NFL. Hasta aquí la información de los deportes, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Box 103.3 y de Postdata. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Hasta mañana.
Bueno, ahí tiene usted la información deportiva. Gracias a Manolo Baeza por los detalles. Y dicen los amantes del fútbol americano, caray, qué bueno que se mantiene la actividad en el fútbol americano, por lo menos, debido a que todo lo demás, como usted lo sabe, está detenido, pero finalmente en este ámbito el americano ha dado de qué hablar. Ahí los deportes. Déjeme informarle finalmente que legisladores michoacanos aprobaron con 19 votos a favor la reforma a su ley orgánica que les permitirá desarrollar sesiones plenarias y de comisiones, pero ahora de manera virtual ante la pandemia que se vive y las restricciones que se han implementado a nivel nacional. Por unanimidad, el Congreso de Michoacán también aprobó la reforma al artículo 4 de la Constitución Política Federal, que establece que la pensión para los adultos mayores y personas con discapacidad, así como la beca para estudiantes en condiciones de pobreza y los servicios de salud, se conviertan en un derecho para todos los mexicanos. Y de esta manera llegamos a la parte final. No resta más que decirle a usted muchas gracias por el favor de su atención. Síganos a través de nuestro portal en internet www.postdata.news. Le iremos informando de lo que suceda al momento, igualmente a través de Facebook y en Twitter. Gracias por su atención. Quédese con Ignacio Martínez. Postdata, el gobierno de Michoacán logró que el segundo tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo mantenga vigente el aislamiento obligatorio, incluso para quienes se ampararon.